Muchas gracias, Rizzi, gracias. Bienvenidos a todos y todas los que ya han venido ingresando a nuestro devocional. Tuvimos nuestro tiempo de alabanza. Muchas gracias por estas dos lindas melodías que pudimos escuchar el día de hoy. Y a continuación vamos a tener la reflexión por parte de Eduardo Esteban Pérez. Él apoya actualmente en el liderazgo de la Iglesia Alianza de Cúcuta. Es docente de matemáticas y tecnología del Instituto Técnico Guaymarán. Es maestro innovador experto en Microsoft y actualmente está nominado al Premio Nobel de Educación de Global Teacher Prize. Agradecemos a Eduardo Esteban por acompañarnos el día de hoy y brindarnos la reflexión. Muchas gracias, y es mi hermano también. Gracias por apoyarnos. Bueno, un cordial saludo para Visión Mundial. Felicitarlos primero que todo por esa hermosa labor que vienen realizando a nivel nacional y a nivel internacional. Tengo algunos recuerdos gratos cuando estaba niño de haber estado en World Vision en la calle 13, número 682. Nunca se me olvidó la dirección de en algún momento las oficinas de Visión Mundial. Recordar el director de en aquellas épocas, el doctor José Chuquín. Le preguntaba yo a alguien que me diera 4 características del doctor José Chuquín en aquella época y me decía que era una persona sencilla, sensible, de carácter firme y apasionado por la justicia. Legado que no podemos olvidar. Y bueno, felicitarlos nuevamente y que sigan adelante en esa labor tan hermosa que vienen realizando en favor de la niñez y juventud de esta humanidad. Bueno, ¿quién soy? Soy un maestro, trabajo en una institución que se caracteriza por tener inclusión educativa. Tenemos más de 300 estudiantes en condición de discapacidad auditiva, visual, cognitiva, motora, física. Actualmente soy titular de 7 niños sordos. Tengo un niño sordo ciego a mi cargo, otros niños cognitivos que venimos trabajando educativamente para mejorarles su proyecto de vida. En el año 1800 había un teólogo llamado Thomas Hawkins. Thomas Hawkins, el gran teólogo, este teólogo, algún día encontró una niña sorda en un parque y la niña no se relacionaba absolutamente con nadie. Y él se acercó a ella, a Alice Coswell, esta niña, y le habló y trató de comunicarse con ella. Y al ver los inconvenientes, el teólogo Thomas lo que hizo fue tratar de que la niña empezara a aprender cositas, por ejemplo, relacionar cómo se escribía la palabra sombrero y mostrarle su objeto, o también enseñarle a escribir su nombre por primera vez. El señor Thomas Hawkins se preocupó mucho por la población sorda de su país, viajaría a Europa y empezaría a aprender lo que era la lengua de señas y haría una labor muy importante para la humanidad, crear la primera institución universitaria de sordos hace aproximadamente 200 años, la institución Thomas Hawkins Gallaudet, que hoy en día funciona muy bien, y ser pionera en estos temas de inclusión. ¿Por qué transformó la vida de la gente sorda? Porque quiso cambiar la historia de un colectivo silencioso, un colectivo de población sorda que hasta esa época eran denominados de la siguiente manera, y escúcheme muy bien, a la población en condición de discapacidad en los últimos 2000 años se les llamó deformes, anormales, herejes, vagos, locos, monstruos, prostitutas, delincuentes. Eran las características que tuvieron. Y el señor Hawkins hizo un cambio, este teólogo, de poder empezar a encontrar unos puntos de acuerdo para poder ayudar y favorecer la población en condición de discapacidad. Y aquí nos acordamos de alguien muy importante. ¿Qué dijo Jesús en favor de la población en condición de discapacidad? Dijo lo siguiente, y espero que usted reflexione con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, cuando haga una fiesta, cuando hagas un banquete, ¿a quién debemos invitar? Y reflexione usted, ¿a quién invita usted cuando hace una fiesta, un banquete, una celebración? Jesús dijo, no invites a tus amigos, no invites a tus hermanos, no invites a tus parientes, no invites a tus vecinos, no invites a las personas ricas de tu comunidad. A ellos no los invites, dijo Jesús. Él dijo, invita a quienes, a pobres, a mancos, a cojos, a ciegos. ¿Por qué? Porque ellos, esta población discapacitada, no pueden recompensarte a ti, ¿cierto?
Ellos no tienen cómo, porque son pobres, porque son gente necesitada. Pero sí dijo algo importante Jesús, pero hay un Dios que sí te lo va a recompensar. Y esa es la invitación que queremos hoy hacer desde el Instituto Técnico Guaymaral. Trabajamos en favor de esta población, creando herramientas tecnológicas como aplicaciones, como software, como realidad virtual, como realidad aumentada, para potenciar su educación, para que no estén desescolarizados, para ayudarlos. ¿Por qué? Porque solamente el 37% de la población en discapacidad en Colombia logra terminar sus estudios de primaria. Solamente el 20% logra terminar la secundaria. Solo el 5% se gradúa de una carrera universitaria. Y escúcheme esta cifra que debería ser alarmante para fundaciones, para organismos del gobierno, para ministerios de educación, para secretarías de educación. Solo el 0,12% de la población en condición de discapacidad de nuestro país logra conseguir graduarse de una universidad y luego tener un empleo digno. 0,12%. Realidad que con el favor de Dios, ojalá vaya cambiando. Por eso queremos invitarle a ver un video de nuestro trabajo y la labor que se hace en el Instituto Técnico Guaymaral con nuestra rectora, la doctora Gloria Ligia Valencia, y un grupo de docentes grande de apoyo de docentes de aula, de intérpretes, de tiflólogos, de modelos lingüísticos. Entonces los invito a ver el siguiente video. Cada mañana, al abrir los ojos, nuestro alrededor se despliega de forma espléndida. Podemos observar contrastes, matices y colores a nuestro alrededor. Descubrir la belleza con una sola mirada. Pero, ¿cómo sería nuestra vida si no pudiésemos ver? ¿Cómo sería vivir un mundo a ciegas? Bienvenidos al colegio, el lugar favorito de nuestros protagonistas. En la institución buscamos identificar y responder a la diversidad de los estudiantes a partir de la mayor participación. En estos momentos estamos trabajando con unas figuras de madera para desarrollarles la motricidad fina y el proceso geoespacial del niño. Bueno, yo tengo aquí en mis manos el ábaco japonés y a través de él podemos realizar las diferentes operaciones aritméticas como sumar, restar, multiplicar, dividir. Adaptamos el cubo Rubik con diferentes texturas y formas para facilitar su aprendizaje. Los estudiantes han manifestado mucha alegría al ver que los integramos en este tipo de actividades. Hemos desarrollado diferentes recursos educativos para estudiantes en condición de discapacidad visual. En este caso presentamos uno llamado GeoVisión, el cual por medio de aplicaciones y códigos QR podemos generar a ellos un ambiente muy amigable para aprender geometría básica. Hola, soy GeoVisión, tu asistente personal de geometría básica. Los compañeros de estudio crearon un bastón inteligente para ayudarles a su movilidad en el colegio. A la 1, 2, 3. Un atleta ayudante les permite cumplir con sus ejercicios de educación física. Combinando las matemáticas, las ciencias naturales y sociales, llega el momento de entonar sus mejores melodías. Antes que naciera el sol, me amaste en la eternidad. Antes no podía
Es el momento más esperado del día, su clase de natación. Estamos trabajando con niños con discapacidad visual del Instituto Técnico Guaymaral hace 4 años, en el agua, en estilo libre, espalda y algunos ejercicios afuera del agua también. La sensación que siento cada vez que un niño de estos aprende a nadar, eso me llena y me irradia de felicidad. Como resultados deportivos, Jürgensen ha quedado campeón departamental 3 veces en los 50 y los 100 metros libre. Como algo anecdótico, que días me contó que había perdido las medallas y estaba triste por eso. Entonces yo le dije, tranquilo Jürgensen, que las medallas nuestras están en el cielo. Y a raíz de esa frase, bautizamos el grupo Medallas en el Cielo. Día a día siguen luchando, gracias a su capacidad de soñar, sus deseos de mostrar sus talentos y su fe en Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aunque a veces los temores los haga dudar o retroceder, siempre nos enseñarán que el miedo es la peor discapacidad que un ser humano pueda tener. Antes del primer error, antes de la oscuridad, cambiaste el trono por dolor. Bueno, vamos a continuar con la parte bíblica de este devocional y hemos titulado esta pequeña enseñanza Caminando con el Maestro. Caminando con el Maestro. Una vez Jesús murió y resucitó, hubo un suceso muy importante que nos relata la Biblia. Un hombre llamado Cleofas iba camino hacia una ciudad llamada Emaús. Iba acompañado de un amigo. Más o menos entre Jerusalén y Emaús existían 11 kilómetros. Se creía que pudiese ser una caminata de 2 horas y media, casi 3 horas, entre Jerusalén y Emaús. Y en esas 3 horas pues habría mucho que hablar entre Cleofas y su amigo. Pero mientras iban camino de Emaús, se les apareció el Señor Jesucristo. Él ya había resucitado. Sus ojos fueron velados para que no supieran que era el Maestro, el Señor. Y empezaron a conversar los tres. Dice la Biblia en Lucas que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito eso de que Jesús se acercó a ellos y empezó a caminar con ellos y empezó a dialogar. Pero ¿de qué les habló Jesús? ¿De qué les habló? Y fue muy importante este hecho. ¿Qué hizo Jesús? Enseñar las Escrituras. Y eso fue lo que hizo con Cleofas y su amigo. Les enseñó las Escrituras. Y es que a lo largo de los evangelios encontramos una serie de pasajes que nos indican y nos recuerdan que Jesús ha hecho siempre eso para nuestras vidas. Enseñarnos las Escrituras. No enseñarnos libros motivacionales. No enseñarnos filosofías o psicologías. Enseñarnos las Escrituras. Miremos algunos textos. Mateo 5 dice, y abriendo su boca les enseñaba. Marcos 6:34, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lucas 4:15, enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Lucas 5:3, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Juan 7:14, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Juan 8:2, y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Y es muy repetido a veces que Jesús se sentaba a enseñar las Escrituras. O sea, fue el maestro de nosotros los maestros, el maestro por excelencia, el rabí. ¿Pero qué hacía como rabí, como maestro? Enseñaba. ¿Y qué enseñaba? Escúchelo muy bien. Las Escrituras, la palabra de Dios. Era lo que enseñaba. Y tenía unas características Jesús en su enseñanza. La primera de ellos, enseñaba con autoridad. Y eso es lo que debe hacer
un líder, alguien que tiene el llamado de pastor, que cada vez que se coloque al frente debe enseñar con autoridad, como lo hizo el maestro. La segunda característica era lo que dice la Biblia en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, su enseñanza provenía del Padre, de aquel que lo había enviado. O sea, no enseñaba por cuenta propia, estaba sujeto a Dios, a su Padre, y enseñaba lo que él le indicaba. Y en tercer lugar, la gente que decía de su enseñanza, decía, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y es que para caminar con Jesús, para considerarse que realmente estamos caminando con Jesús, como lo hizo literalmente Cleofas y su amigo, ¿sí? ¿Qué debe suceder? Debemos estar oyendo sus enseñanzas. Oyendo sus enseñanzas. La gente piensa estar caminando con Jesús, pero no está oyendo sus enseñanzas. Están oyendo otro tipo de enseñanzas. Inclusive, a veces, y es triste decirlo, en lo que llamamos iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque es que usted está siendo bombardeado en su WhatsApp, en sus redes sociales, por motivadores, por gente que solo habla de superación, por falsas filosofías, por filosofías humanas. Por internet se le reparten dosis personales de motivación, ¿cierto? ¿Qué dijo el apóstol Pablo de esas filosofías? Que eran huecas sutilezas, ¿sí? Que eran huecas sutilezas. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostastarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, y no escuchando las enseñanzas que oyeron directamente Cleofas y sus amigos. No escuchando las enseñanzas de la Biblia, no escuchando las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces la motivación primero es que volvamos a las Escrituras, que volvamos y abramos la palabra de Dios, que la obedezcamos y que vayamos a esas enseñanzas que son las que nos pueden llevar a vida eterna. Pero ¿qué enseñó Jesús? Jesús enseñó sobre muchos temas y muchas cosas. Hoy quiero hablarles de algunas pequeñas cosas que él enseñó, darles unas pinceladas de aquello que Jesús enseñó. ¿De qué habló Jesús? Mire, habló de las finanzas. En primer lugar, de las finanzas. ¿Pero qué habló de las finanzas? Y lo que vamos a oír es muy distinto a lo que hoy, 2000 años después, se habla de las finanzas, ¿sí? Dijo Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué significa eso? Que en lo que usted invierte su dinero, en eso está su corazón, ¿sí? Si usted lo invierte en lujos, en eso está su corazón. Si usted lo invierte en tener un mejor carro, en eso está su corazón. Eso fue lo que quiso decir Jesús. Si usted invierte todo su sueldo en ropa, pues ahí está su corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Pero si invierte usted sus recursos en sus hijos, pues allí está su corazón. Es lo que usted más ama. Es lo que quiso decir Jesús. Y en cuanto a las finanzas, habló muchísimos versículos. Y uno de ellos dijo Jesús, aquel que acumula riquezas, porque dijo una parábola, un hombre que le gustaba acumular sus riquezas, construyó graneros más grandes y graneros más grandes para estar tranquilo donde guardar sus riquezas. Pero ¿qué le dijo Jesús? Necio. A aquellos que le gustan construir riquezas, ¿qué les dice Jesús? Necios. ¿Por qué necios? ¿Por qué necios? Porque Jesús dice, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será aquello que has acumulado? Por eso es mejor que acumular tesoros, ¿dónde? En el cielo, en el cielo. Y al joven rico, a un rico de su época, ¿qué le dijo? Qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Entonces, si es difícil entrar al reino de Dios teniendo riquezas, ¿por qué su objetivo o mi objetivo o el objetivo de esta humanidad se ha centrado en tener riquezas? ¿Por qué? Ahora, Jesús no solo habló de las riquezas. Por ejemplo, Jesús habló de la tradición. Jesús condenó la tradición de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de todas las religiones que habían en aquella época. Dijo Jesús, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Y es que las iglesias actualmente se han llenado de mandamientos de hombres. Y es triste. Y no de los mandamientos que están en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Tenemos hoy en día leyes extrabíblicas por todos lados y no conforme a los mandamientos de Dios. En aquella época los mandamientos eran escritos, orales, pero eran humanos, no eran bíblicos. Y algo sí nos dejaron los reformadores en el año 1600, Lutero, Calvino, Ulrico Zwinglio y muchos otros. Ellos decían sola escritura, sola escritura. No debemos ir a fuentes externas, a ritos y a tradiciones y a mandamientos de hombres, ¿cierto? Que fue lo que condenó Jesús. Para que no honremos de labios, sino realmente de corazón a Jesús. Pero también Jesús nos habló del amor a los enemigos, ¿cierto? Dijo, porque es muy fácil, ¿cierto? Amar a aquellos que nos aman, pero amar a los enemigos es muy difícil. ¿Y cómo debemos amar a los enemigos, ¿cierto? Hoy en día es increíble que en las oficinas, en los trabajos, entre compañeros de trabajo, por cualquier cosa se dejan de hablar, por cualquier cosa se dejan de hablar, ¿cierto? Y muchos de ellos felices con los devocionales, felices oyendo la palabra de Dios, pero no cumpliéndolo. ¿Qué dijo Jesús con respecto a un enemigo? ¿Qué debemos hacer? Dijo, amad a vuestros enemigos, primera característica, darles amor. Segunda característica, bendecir a los que nos maldicen, bendecirlos. Tercero, hacerles el bien a los que os aborrecen. Cuarto, orar por lo que os ultrajan. 4 características que debemos hacer con nuestros enemigos. Amarlos, bendecirlos, hacerles el bien y orar por ellos. ¿Por qué no aplicar esas 4 características en nuestras vidas con aquellos que tenemos dificultades? Cuarta enseñanza que dijo Jesús. Jesús y el infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo. Jesús habló más del infierno que cualquier otra cosa. Yo le pregunto, si usted asiste a una iglesia, ¿cuándo fue la última vez que un pastor se paró al frente y dijo, vamos a hablar hoy de la doctrina del infierno? ¿Qué es el infierno? ¿Quiénes van para allá? ¿Qué consecuencias hay? ¿Cómo salvarse de la ira y del infierno? Difícilmente se ha dejado de predicar verdaderamente enseñanzas bíblicas. Pero Jesús habló muchísimo del infierno, más que otra cosa. Mire los versículos que citó Jesús. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Otro versículo que es muy conocido. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otro más. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Fue constante Jesús en esta enseñanza. Si evaluamos cuál debe ser la predicación que hoy se debe dar, la predicación que debería hoy darse es cómo salvarnos del infierno. Pero Jesús no solo habló del infierno, también habló del cielo. ¿Qué dijo Jesús del cielo? Dijo, porque he descendido del cielo. ¿De dónde provenía Jesús? Del cielo. ¿Y para qué provino Jesús del cielo? Dijo, para hacer, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, para hacer la voluntad del Padre. Entonces, si Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre, ¿por qué no nosotros hacer su voluntad? Recordemos el Padre nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hoy en día hemos perdido la obediencia al Padre, a esos mandamientos que están en las Escrituras. A esos mandamientos que están en las Escrituras. Y respecto al cielo, Jesús dejó una promesa maravillosa, una promesa hermosa. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué ha hecho? Prepararnos un hogar celestial. Pero Jesús también habló de los últimos días, de los postreros días, de nuestras épocas. ¿Qué iba a suceder? Es interesante que cuando le preguntan a Jesús, bueno, maestro, ¿qué va a suceder en los postreros días? Lo primero que dijo fue lo siguiente, mirad que nadie los engañe. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Se levantan doctrinas falsas, falsas religiones, falsos mandamientos. Ha ingresado una serie de filosofías que están engañando a la humanidad.
Y dijo Jesús claritico hace 2000 años, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos por Dios. ¿Por qué hay engaño? Porque no conocen la verdad. ¿Por qué hay engaño? Porque la gente se ha ido hacia lo fácil, hacia lo bueno, hacia lo que les conviene. Miren, les hablo de una doctrina que engaña tremendamente. La doctrina de la autoestima, tristemente. ¿Qué dijo Jesús? Ámate a ti mismo. Eso dijo Jesús, no jamás. ¿Sí? Dijo lo contrario. Quien quiera ser mi discípulo, ¿qué debe hacer? Aborrecerse a sí mismo. ¿Cierto? Aborrecerse a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? En los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Y entonces hoy en día, desde los púlpitos oímos doctrinas como la autoestima. ¡Qué error! Nos hemos alejado de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque esa enseñanza la dio Jesús. Tengan cuidado en los postreros tiempos. Miren que nadie los engañe. Y después habló de una serie de eventos que iban a suceder y que están sucediendo. Otra enseñanza que dio Jesús, y quiero terminar con las dos últimas y son muy importantes. Primero, el arrepentimiento de pecados. Recordemos la predicación de Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel. Arrepentidos de vuestros pecados, conviértanse. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y hoy en día la gente no se arrepiente de sus pecados. Hoy en día la gente está sintiendo el remordimiento por las consecuencias que le vienen por el pecado cometido. ¿Qué significa el arrepentimiento? Jesús dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es una palabra en griego que significa metanoia, significa girar 180 grados, cambiar para no volverlo a hacer. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Un versículo dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca. Es que la gente quiere hoy en día ir a una iglesia, saltar, levantar las manos, ¿cierto? Tener amistades. Algunos se vuelven clubs, ¿cierto? Pero la gente no se está arrepintiendo de sus pecados. Quieren continuar en sus pecados, en sus maldades. Y eso está mal. Porque el evangelio comienza por el verdadero arrepentimiento de aquellos pecados que hemos cometido. Y Jesús también habló de la fe, que debíamos creer en Él para salvación. No una fe para sanarme una enfermedad, no una fe tanto como para que me solucione mi problema económico, Jesús, no una fe tanto para que de pronto me solucione mi problema familiar o consiga empleo. ¿Por qué? Porque eso lo llamó Jesús la añadidura. Una fe para creer que eso que hizo Jesús en la cruz, morir por mi vida, morir por mis pecados, me entra al cielo, me da el destino eterno. A mí me da siempre curiosidad pensar de que hace 2000 años a Jesús se le acercó mucha gente a decirle, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y fue reiterativa la pregunta. Se la hizo el joven rico, se la hizo Nicodemo, se la hicieron muchos. Y hoy en día, 2000 años, nadie se pregunta. Simplemente cumple con asistir a una iglesia, pero nadie se pregunta y se afana, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y es las palabras de Jesús, en esas palabras que encontramos la respuesta. 1, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. No ingresamos al cielo cargados de pecados. Y en segundo lugar, debemos colocar nuestra fe en Jesucristo, que Él nos puede dar salvación y vida eterna, que lo que hizo en la cruz fue la redención y el pago por nuestros pecados. Y la conclusión a la que llegaron Cleofas y su amigo cuando iban caminando con Jesús a Emaús fue la siguiente.
Está escrito ahí en Lucas 24:32. No ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. Hoy hemos abierto las Escrituras y la pregunta, ¿ha ardido su corazón al confrontarse con la palabra de Dios? No con motivadores, no con falsas filosofías, no con una psicología diabólica, sino con las Sagradas Escrituras. ¿Arde su corazón de no estar haciendo lo correcto delante de Dios? Vuelvo y les repito la pregunta de Cleofas y su amigo. ¿No ardían nuestros corazones mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Que Dios nos regale hoy el milagro de la salvación. Que Dios abra hoy su corazón y permita que usted entienda realmente para qué está aquí en la tierra y cuál puede ser su destino eterno. ¿Cuál puede ser su destino eterno? Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que si nos dé la dicha de caminar realmente con Jesús. Y solo se camina si oímos las Escrituras. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí con este grupo de personas de Visión Mundial. Pedirte, Señor, primero que todo, que perdones nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de nuestra maldad, convertirnos, Señor. No volver, Señor, a estar en pecado y en maldad. Ayúdanos, Señor. El que adulteraba, no adultere más. El que fornicaba, no fornique más. El que mentía, no vuelva a mentir. El que hurtaba, no vuelva a hurtar. El que pecaba, no lo vuelva a hacer. Pídale perdón a Dios, que el Señor perdona nuestros pecados. Y en segundo lugar, hoy creemos en ti, Jesús. Hoy creemos en ti como nuestro Señor y Salvador. Hoy creemos que gracias a ti, Señor, podemos tener la vida eterna. Hoy recordamos esas maravillosas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Señor, danos el regalo de la salvación y la vida eterna. Ayúdanos a volver a las Sagradas Escrituras, que será la forma realmente para poder decir que estamos caminando con Jesús. Señor, bendice la labor de Visión Mundial y que cada día lleguen a más niños y jóvenes y que no solo sea el regalo de cubrir una necesidad, sino también cubrir también, Señor, el regalo más hermoso, Señor, que Jesucristo esté en nuestras vidas. Te alabamos y te adoramos. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Eduardo Esteban, por este lindo mensaje que nos llama a la sensibilidad nuevamente y a recordar que nuestro fundamento debe ser en la palabra de Dios. Muchas gracias y gracias también por la alabanza. Ahora continuamos con unos temas que queremos trabajar y aprovechar estos 20 minutos que nos quedan por parte de los dos equipos que estamos trabajando hoy el devocional y doy la palabra a Fernanda. Gracias, Dios les bendiga.